Te cuento, yo te comenté que nosotros hacemos el examen final de certificación. Una de las modalidades que tenemos también es que ustedes puedan presentar de los proyectos en los que trabajan o han trabajado, cómo han aplicado estas especificaciones en ese proyecto. ¿Listo? Y eso les puede servir también para, si no quieren hacer examen, hacer esa sustentación similar a como lo hago yo aquí, simplemente presentar, mostrar imágenes, aplicamos el plan de inspección de esta forma, listo, no, de pronto no estoy aplicando la especificación 2022, pero estoy aplicando la 2013 o 2012 y bueno, me ha tocado verificar de esta forma, se diferencia de la 2022 en estos aspectos principales, etcétera. Entonces, para que lo tengas en cuenta en caso de que lo quieras también manejar de esa forma, que puede ser bastante interesante conocer los proyectos en los que ustedes trabajan y la forma en la que lo hacen. Ok, profe. Listo. Vamos con detener, aquí, listo. Entonces, estamos con subbase granular. Veníamos entonces trabajando el capítulo 3, afirmado subbases y bases. Ya entramos, propiamente dicho, a materiales de subbases de estructura de pavimentos. Y en esas subbases, en cuanto a las subbases naturales, tenemos el artículo 320-22. ¿Qué nos indica esta especificación? Vamos a compartir bastantes conceptos muy similares a lo que vimos en afirmados. Lo que va a cambiar es que van a ser ya requisitos más exigentes, porque ya son para vías donde en teoría pues vamos a tener una carpeta asfáltica o en su defecto pues losas de pavimento de concreto o placa huella, por ejemplo. La colocación, y entonces esta actividad incluye suministro, transporte, colocación, humedecimiento y aireación. Vea que lo contempla desde el alcance, desde la descripción de la actividad, la extensión, la conformación, la compactación y el terminado de material de su base granular aprobado, aprobado. Entonces, también aquí desde el inicio de la especificación contempla el proceso de aprobación de los materiales. ¿Listo? Esto es repetitivo en la especificación. No podemos llegar a un proyecto con la volqueta de material ya instalar sin haber surtido un proceso de aprobación. Lógicamente sobre la superficie preparada en una o varias capas de conformidad con los alineamientos, las pendientes y las dimensiones indicadas en los documentos del proyecto. Para efectos de estas especificaciones, se denomina subbase granular a la capa o capas granulares localizadas entre la subrasante y la base granular. Ojo, subrasante no es necesariamente terreno natural. Listo, tenemos terreno natural o podemos tener en terreno natural materiales de relleno y esa corona del terraplén o de ese relleno, esa es la subrasante. Entonces, entre esa corona y la base granular, ese material que está intermedio es la subbase granular. Que en la práctica lo que nosotros tenemos en mente es que la subbase es la que está debajo de la base, ¿cierto? Pero así lo define la especificación o capas granulares localizadas entre, bueno, ya lo mencioné, entre la subrasante y base granular o la capa estabilizada si la base fuera una capa estabilizada en todo tipo de pavimento, sin perjuicio de que los documentos del proyecto le señalen otra utilización. Por ejemplo, en pavimentos rígidos muchas veces no hay base granular, hay simplemente una subbase granular, a veces no siempre, a veces directamente sobre un terreno firme que puede ser un relleno firme en caso de que sea un terreno aceptable. Si no, se aplica ya según los criterios del diseñador una subbase granular. Clases de subbase granular. Entonces tenemos tres tipos o tres clases, clase A, B y C. Como se indican, ya lo vamos a ver en 320.2.2, asimismo se debe definir el tipo de granulometría que se va a emplear. Si los documentos del proyecto no indican otra cosa, las clases entonces son las que se indican en la tabla, en función de los niveles de tránsito. Entonces tenemos que para el nivel de tránsito más alto, NT3, vamos a tener la subbase granular clase A. Y de igual forma con la clase B y C, según el tipo de tránsito. ¿Qué requisitos de calidad tenemos? Pues ya los vamos a mirar. Así como lo vimos en afirmado, ya aquí tenemos o aumentamos un grado los requisitos.
Entonces, ese aumento, ¿qué implica? Implica que ya no vamos solamente a evaluar desgaste en máquina Los Ángeles, sino microdeval, ¿vale? Ya es un requisito adicional. Sin embargo, veamos que el afirmado tenía un requisito para, por ejemplo, para clase A, para los niveles de tránsito más altos, tenía un desgaste admitido hasta máximo un 30%. Aquí la especificación para la base nos admite un 50%. Posiblemente la razón es que mientras que el afirmado, a pesar de que sea para vías no necesariamente vías de alto tráfico, pero es una capa que está expuesta al tráfico directo o al desgaste directo, puede ser que esa sea la razón por la cual es más exigente en los niveles de desgaste para esos tráficos altos. Mientras que la subbase granular, si bien es cierto, es para vías ya de una estructura más importante, la subbase no está diseñada para estar expuesta directamente al tráfico, porque por eso se llama subbase. Si estuviera arriba, se llamaría base. Esa es como una explicación lógica. Sin embargo, tiene más requisitos. ¿Listo? Más requisitos incluye entonces el microdeval, solo en tránsito T2, T3 o en clase A de clase B, no lo tiene para clase C. Lo mismo tenemos en solidez, conservamos el mismo requisito desde afirmado, tenemos el mismo requisito dosis 18, dosis 18 para sulfato de sodio y magnesio. Tenemos requisitos de límites e índice de plasticidad, límite líquido e índice de plasticidad, el mismo para las tres categorías. Y de igual forma los demás ensayos, equivalente a arena, terreno de arcilla, CBR, etcétera. Aquí veamos que a diferencia, por ejemplo, del afirmado, ya que el CBR es mucho más alto. Teníamos en afirmado un CBR del 15% mínimo, aquí ya estamos hablando de mínimo un 30% y pues desde un 40% en clase A. Entonces ya es un material estructuralmente más competente, ¿listo? Pero mencionamos que en desgaste no necesariamente es más competente que un afirmado. Adicionalmente, tenemos dos posibles curvas granulométricas. No es que cada clase A, clase B, clase C tenga una curva granulométrica diferente, no. Yo puedo tener cualquiera de estos tres según el diseño de pavimento, porque el diseño de pavimento es el que me va a indicar, bueno, realmente el que me lo indica es el tránsito. El tránsito es el que me condiciona ese material. Yo puedo tener el clase A y puedo tener esta granulometría que es más fina comparada con la SBG 50 o puedo tener la otra, ¿listo? Entonces la clase de subbase no necesariamente me indica un tipo de granulometría. Veamos también una particularidad en granulometrías. La subbase tiene unas granulometrías relativamente bastante gruesas. La más fina, veamos que el porcentaje, el 100% del material pasa 1,5 pulgadas, que ya de por sí es un material grueso. Y tenemos también la SBG 50 que admite hasta 2 pulgadas. 2 pulgadas son ya piedras grandes, significativas. No gigantes, pero sí del tamaño. Puede haber algunas del tamaño del puño de una mano. De una mano no tan grande, pero son piedras grandes. ¿Listo? 2 pulgadas es bastante. Visualmente se ven bastante grandes. Y veamos que aquí esta granulometría es mucho más gruesa que las que vimos en el afirmado. En el afirmado todas eran por debajo de 1,5 y aquí en subbase tenemos hasta 2 pulgadas. Entonces no nos podemos dejar llevar porque usualmente veamos en afirmado, como lo mencioné en ese momento, piedras muy grandes. Listo, en la práctica basada en especificación, realmente la subbase admite piedras mucho más grandes que un afirmado. Con estas tolerancias, listo, con estas tolerancias. Las tolerancias, recordemos entonces, son las tolerancias después de que yo escojo mi fórmula de trabajo dentro de estos rangos. A esa fórmula de trabajo final le aplico estas tolerancias en estos rangos de tamaños. Entonces, bueno, aquí básicamente repite lo que he mencionado y es que mi curva debe ser suave y esa suavidad yo la garantizo es ajustándome a esos rangos y definiendo una fórmula de trabajo que esté dentro de las tolerancias que vimos hace un momento. Y aplicando también estas relaciones.
Esas relaciones, por ejemplo, son que entre el tamiz 0,75, es decir, número 200, y el 0,4425, que es el número 40, esa relación, esa división no exceda los 2 tercios. ¿Listo? Ese es básicamente el resumen. Y también que el tamaño máximo nominal no exceda de 1 tercio del espesor. Equipos. Entonces, equipos, básicamente vamos a tener una planta de trituración. ¿Listo? Este es más que una planta, es un equipo de trituración. ¿Listo? Un equipo de trituración o una planta en su defecto. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? La clasificadora, un material que va a clasificar, que va a tamizar por los distintos tamaños que yo voy a necesitar en producción para este tipo de materiales. Tenemos o podemos tener equipo de lavado incluso en caso de que sea necesario. Realmente para una subbase no es como muy común que se aplique equipos de lavado, pero aquí de todos modos tenemos una imagen de un ejemplo de un equipo de lavado. Si el material sale demasiado sucio en producción, puede que sea necesario. Tenemos también equipo de lavado, equipo de mezclado, carga y transporte y extensión. Tenemos el equipo de mezclado en caso de que yo tenga varias tolvas y requiera a partir de esas tolvas producir una mezcla de esos materiales. Tengo el equipo de carga y transporte, el cargador y una volqueta doble troque, por ejemplo, pues no necesariamente puede ser un dumper, puede ser una volqueta sencilla, etcétera. Listo. ¿Qué más tenemos? Equipo de extensión, equipo de compactación, extensión. Tenemos aquí una motoniveladora, no necesariamente va a ser siempre motoniveladora. Cuando tengo longitudes de trabajo lo suficientemente extensas, me cabe una máquina motoniveladora, pero a veces, como por ejemplo ocurre en cascos urbanos, un equipo tipo motoniveladora no es viable. No hay espacio para la máquina. No hay longitudes suficientes para que ella desarrolle y haga bien su trabajo. Se requieren en esos casos equipos ya más pequeños. Un bulldozer, que seguiría siendo un equipo grande, mini cargadores, incluso un retrocargador o pajarita que llaman, etcétera. Lo ideal, lógicamente, es una motoniveladora o incluso hay proyectos donde se usa máquinas tipo finisher para extender el material, pero eso es cuando hay ya producciones muy grandes. Equipo de humectación o de humedecimiento. En este caso, un carro tanque irrigador, en este caso de agua, para hacer esta actividad. Compactación, como lo mencionamos hace un momento, equipos de compactación. Y como mencioné, también hay proyectos en los que hay que utilizar máquina extendedora tipo finisher. Entonces, para la extensión del material, cuando la obra tenga una superficie por pavimentar suficiente a los 70.000 metros cuadrados, o sea, aquí estamos hablando de más de 20 kilómetros, por poner un ejemplo, en un carril sencillo, deberíamos instalar la base con máquina extendedora. ¿Listo? Con eso vamos a garantizar o vamos a ir mejor a las capas superiores garantizando un mejor IRI. Yo creo que ese es el motivo por el cual la especificación recomienda o exige el uso de este equipo. ¿Por qué? Porque aquí lo menciona. Está dotado de sistemas automáticos de nivelación y de los dispositivos necesarios para la puesta en obra de las capas de subbase con la configuración deseada y para proporcionarle un mínimo de compactación. Esto es una precompactación que va generando el equipo, así como sucede con las mezclas asfálticas. Entonces, en cuanto a la explotación, nuevamente nos remite al artículo 300 para la preparación de la superficie. Lo mismo, debo tener ya la capa anterior liberada, compactada, conformada y verificada en cuanto a cotas, perfiles, espesores, etc.
Fase de experimentación, es decir, tramo de prueba importante entonces también cumplir con lo establecido en el artículo 300, que nuevamente está expuesto en la plataforma, en el módulo, donde están cada uno de los capítulos del proyecto. Transporte y almacenamiento de materiales, nuevamente nos remite al artículo 300. Aquí tenemos un resumen de las actividades de colocación, de compactación, etcétera, actividades constructivas, de ejecución como tal de, de la actividad de subbase granular. Y en este caso, ¿qué nos indica la especificación? Primero, pues colocar en longitudes menores a 1,5 km, disponer el material en cordones, similar a como lo vimos en afirmado, mezclar en planta, es decir, cuando decimos mezclar en planta significa es que no es que yo voy a traer una fracción fina, gruesa a la obra y voy a producir como tal la subbase en obra, eso no está permitido. Yo debo traer ya mi material adecuadamente mezclado, homogenizado desde la planta. Debo agregarle el agua y transportarlo. Y como mencioné, en el caso de alguna mezcla en sitios, realizarlo en patio fuera de la vía, en seco y luego agregar agua. Humedecer o airear para lograr contenido óptimo de agua. Aquí lograr contenido óptimo de agua, esto es un mandato de la especificación, pero realmente ese no es un criterio de aceptación. ¿Por qué no es un criterio de aceptación? Porque realmente mi criterio de aceptación es el porcentaje de compactación. ¿Listo? Y mi porcentaje de compactación en su base no es del 100%. Entonces, recordemos que el óptimo de agua es donde yo tengo mi curva de compactación, el máximo, donde tengo la densidad seca máxima. En ese punto, la abscisa es la humedad óptima. ¿Listo? No existe humedad máxima, sino humedad óptima, que es la que me interesa. Yo no necesariamente tengo que estar en la óptima. ¿Por qué? Porque esa óptima es si yo quiero alcanzar el 100. ¿Listo? Si yo quiero alcanzar el 100, incluso con esa energía de compactación. Pero si yo quiero alcanzar el 100, debo estar muy cerca del óptimo. Pero si es como en esta subbase que no me pide el 100, sino, ya lo vamos a ver, 95, 98%, no necesito estar en el óptimo. Entonces, sí debo procurar estar cerca, ¿vale? Para lograr cumplir la densidad que me pide, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, humedecer para estar cerca del óptimo, aquí dice para lograr el óptimo, extender en todo el ancho en la capa uniforme para lograr espesor y compactación exigidos, evitar adiciones sectorizadas. En cuanto al espesor permitido, yo para efectos de ejecución tengo que ejecutar en espesores entre un 10 y 20 centímetros. ¿Listo? Ahora, por cada capa, como lo vimos en afirmado, pues debo liberar densidades, ¿ok? Entonces, libero densidades es por capa, ¿listo? Y mi capa no debe ser mayor a 20 centímetros. En conclusión, libero densidades cada 20 centímetros, ¿listo? O sea, en conclusión, para efectos de simplificar ideas y que tengamos claro que debo liberar densidades por capas. Listo. Compactación, pues compactar nuevamente de forma lineal, en franjas paralelas, con traslapo, sin dejar marcas, etcétera. Construcción sobre afirmado existente. Cuando yo tengo un afirmado preexistente, debo escarificar la afirmada existente a una profundidad de 10 centímetros o la indicada en el proyecto. Este es un requisito que operativamente rara vez se cumple. ¿Por qué? La especificación también dice que yo mi capa inferior la tengo que tener compactada y luego me dice que la tengo que tener escarificada. Entonces, ¿compactada o escarificada? Ahí viene la duda, ¿sí? Porque si yo escarifico, prácticamente estoy dañando el trabajo de compactación. Entonces, realmente ahí esa parte hay que analizarla más a fondo. Yo no la veo tan clara en la especificación. No sé qué tan bueno es que yo, después de que me exige que garantice una densidad de una capa y que estoy trabajando con capas de 10 o 20 centímetros, que eso no es nada, 20 centímetros es esto, ¿listo? Esto es 20 centímetros. Eso no es nada. Cuando yo aplico una máquina como esta de este esquema, esas máquinas degradan bastante, ¿listo? Entonces, esta actividad de escarificación yo no la veo tan clara, ¿listo? No lo veo como un requisito tan claro. De todos modos, no arroja un valor de cumplimiento en cuanto a ensayos, etcétera, pero operativamente y a nivel de ejecución, tengo mis dudas sobre él.
conformar y compactar para obtener el mismo nivel de compactación exigido a la subbase en un espesor de 15 centímetros. Vamos a saltar aquí, vamos a apertura del tráfico. Entonces, prohibir todo tipo de tránsito hasta completar la compactación. Si debe pasar tránsito, distribuirlo para evitar agüellamientos. Entonces, básicamente es proteja ese tramo del tráfico, pero si eso es inevitable, no responsabilice al INVIAS de esos daños, ¿ok? Porque si eso es inevitable, significa que usted no planificó adecuadamente la obra y tuvo que meter tránsito. Y realmente usted es quien planifica, usted como constructor es quien planifica la obra. Y si hay tránsito es porque usted lo planificó de esa forma. En cualquier caso, usted garantice ese material y si se deteriora por el tránsito, pues vuélvalo y lo arregla. Limitaciones en la ejecución. No extender su base granular nuevamente a menos de 2 grados Celsius, sin lluvia, tampoco de noche, etcétera. Y si es de noche, con iluminación adecuada, aprobado por interventoría. Bacheos. Entonces ya en bacheos es cuando tengamos reparaciones. Vamos a revisarlo muy rápidamente, pero básicamente es cuando tengamos excavaciones en pavimento asfáltico existente de profundidades mayores a 30 centímetros. Por debajo de los 25 centímetros superiores vamos a aplicar esa subbase en espesores mayores a 30 centímetros. Sin embargo, pues cada proyecto de conservación, de mantenimiento tiene sus requisitos. Entonces, estos son unos requisitos generales, pero cada proyecto de mantenimiento también tiene sus requisitos, sus esquemas de diseño, etc. Conservación, pues protegerlo del tránsito y darle el manejo ambiental que indica en el artículo 300. Ahora sí, entremos a los controles. Controles propiamente dichos de calidad de los agregados y para el recibo de los trabajos. Entonces, procedencia. Nuevamente, como lo vimos en afirmado, para cada fuente y tipo de material debo tomar 4 muestras. ¿Listo? 4 muestras no son 4 costales. Son una muestra, son la cantidad de costales que necesite para hacer todos los ensayos que vimos antes. Y de eso 4 veces. ¿Listo? De ahí vamos a sacar resultados, 4 resultados por ensayo para la validación y aprobación de la interventoría. Eso es lo que nos indica aquí. ¿Listo? Control de producción. Ya una vez aprobado el material y entrando a producción, pues cuando me llegue el suministro, lo primero que debo es no tanto rechazar, sino retirar el material indeseado. ¿Listo? Incluyendo el material que presente segregación o si presenta segregación, pues remezclar. ¿Listo? Entonces, eso lo hago por medio de una inspección visual o si la interventoría lo identifica, pues presentar el correspondiente reporte para corrección por parte del contratista. Tenemos las siguientes verificaciones periódicas, esas se indican en la tabla 324 y son las siguientes. Tenemos granulometría, límites, índices, esos ensayos, índice de plasticidad. Esos ensayos los ejecutamos una vez por jornada. Y de forma semanal vamos a tener los siguientes ensayos. Desgaste, equivalente a arena, porcentaje de compactación, bueno, no porcentaje de compactación, sino ensayo de compactación modificado, Proctor modificado, y CBR de laboratorio. Veamos que aquí en los ensayos periódicos no nos está pidiendo, por ejemplo, el microdeval que vimos al comienzo para aprobación de la fuente. ¿Listo? No nos lo pide como ensayo periódico. En cuanto a las mezclas, debemos hacer ensayos sobre la mezcla aprobada, cumpliendo la fórmula de trabajo, y si cambia la fuente, pues repetimos. ¿Listo? Si una muestra presenta un resultado adverso o una posible desviación, debemos tomar, tal como lo vimos en afirmado, entonces nuevamente 2 muestras adicionales y repetir esos ensayos que presentaron problemas y ambos deben cumplir para poder aceptar el material. Conservación de propiedades. Aquí entra un nuevo concepto que no vimos o que no tenemos ni en terraplenes ni en afirmado, y es la conservación de propiedades. ¿Qué es la conservación de propiedades? La conservación de propiedades es mi material después de producido y después de haber sido suministrado al proyecto. Y una vez lo instalo y lo compacto y pasa por ese proceso de compactación, no debe alterar demasiado sus propiedades. Por eso se indica como conservación de propiedades. No se debe alterar demasiado
y por lo tanto yo debo ejecutar estos ensayos. No me dice que repita todos los ensayos, ¿ok? Me dice es que debe cumplir estos, solo estos. Es decir, no debe cambiar sustancialmente la granulometría ni los límites. Es que cambiar límites es casi imposible porque realmente los límites, lo que es límite líquido índice de plasticidad, es una propiedad inherente de la fracción plástica. Entonces, realmente esto rara vez va a cambiar. Equivalente de arena y granulometría sí son susceptibles de cambiar. ¿Por qué? Porque puede haber segregación del material en ese proceso de instalación y eso va a alterar la granulometría. O puede haber desgaste del material en el proceso de compactación, fracturación del material, etcétera. Entonces, estos son los parámetros más delicados en cuanto a conservación de propiedades. No nos aplica desgaste ni severe, nada de eso. Acciones correctivas, acciones correctivas. Pues básicamente es, si hay que hacer una reparación, pues suspender, delimitar, demoler, sin costo adicional para el envías. Producto terminado, ¿qué más tenemos? Listo, con eso vamos a terminar. Entonces, producto terminado. En cuanto a producto terminado, nuevamente, cumplir geometría, básicamente todos los chequeos topográficos con estos perfiles, tomar perfiles al menos cada 20 metros, secciones cada 20 metros, en peraltes cada 10 metros y que el ancho nunca sea inferior al del proyecto. Lógicamente, no vamos a tener una reducción del ancho de calzada. Vamos a compactación. Aquí se repite el mismo concepto que vimos en el caso de afirmados. ¿Listo? El porcentaje de compactación se afecta por los factores de reducción, por los factores de reducción que ya mencionamos antes en la sección de afirmados, de acuerdo con el capítulo 100 o el artículo 107, en el cual se reduce de acuerdo con la desviación estándar y donde debemos tomar al menos 5 ensayos por lote y esos lotes están definidos nuevamente de la misma forma, 500 metros lineales, 3.500 metros cuadrados o la obra ejecutada en una jornada. Casi siempre vamos a tener obra ejecutada en una jornada. ¿Por qué? Porque estos son longitudes, áreas considerables que no siempre tenemos el nivel de producción de material ni la suficiente longitud despejada en el proyecto para hacer más de 500 metros longitudinales. Claro, sí hay proyectos donde se hacen, ¿vale? Pero típicamente no he visto yo que los contratistas tengan tanta capacidad, al menos no de forma repetitiva. Sí los hay mejores contratistas que otros, pero no siempre se alcanza. Casi siempre el criterio termina siendo por jornada. Entonces, por jornada debo tomar mínimo 5 densidades, cumplir con la aplicación del criterio de los factores de reducción. Hay que tenerlo en cuenta porque la gente no está acostumbrada a aplicar factores de reducción a las densidades. ¿Listo? Y eso es aparte también de lo que ya hablamos en afirmado, que es en si utilizamos la densidad seca máxima del proctor modificado o si utilizamos la densidad seca máxima corregida por sobretamaños. Adicionalmente a eso, tenemos los factores de reducción. Entonces, ¿cuál es mi criterio entonces? Es que debo garantizar una densidad mínima del 95%, nuevamente afectada por el factor de reducción, mínimo del 95%. Entonces, por eso mencioné antes que yo no necesito la humedad óptima. Yo necesito una humedad alrededor de la óptima de tal manera que yo alcance un porcentaje de compactación final con un nivel estadístico de precisión del 90%. ¿Listo? Con un nivel del 90%, que eso es lo que significa el GSI 90. En cuanto a espesores, aplicamos el mismo criterio también que traíamos de terraplenes y es que el espesor promedio, no individual, el promedio debe ser mayor al del diseño, pero mis resultados individuales deben estar por encima del 90% del espesor de diseño. Es decir, puedo tener algunos valores por debajo, nunca por debajo, nunca no, que no estén por debajo del 90%, pero me admite uno solamente por debajo de ese 90% hasta un 85% en cuanto a espesor. Pero en todo caso, el promedio debe estar por encima del espesor de diseño. Si no se cumple, entonces, ¿qué tengo que hacer? Escarificar y añadir el espesor que haga falta. ¿Listo?
En cuanto a planicidad, nuevo concepto, nueva prueba que aparece cuando ya incursionamos en subbases granulares o en estructura de pavimento. Entonces, la planicidad básicamente es con una regla de 3 metros, verifico esa deformación, esa ondulación, esa depresión que se genera por debajo de esa regla de 3 metros. Esa altura la verifico de forma adecuada por medio del ensayo Invías 793 y no debe exceder de 2 centímetros. ¿Listo? En cuanto a los bacheos, pues básicamente en los bacheos lo mismo, ya depende en cada proyecto de conservación, también vamos a tener requisitos allí, pero debemos, en zonas de bacheo se debe cumplir con todas estas exigencias que ya vimos anteriormente, tanto planicidad como espesor, el terminado y la compactación. No porque sea bacheo lo voy a omitir, ¿ok? Correcciones por variaciones en el diseño o por causas no imputables al constructor. Entonces debo delimitar el área, intervenirla y si se requieren esas correcciones, entonces esas modificaciones en el diseño estructural ya sea por fuerza mayor o causas no imputables al constructor, pues debo sustentarlas para poderlas llevar a cabo. El interventor delimita el área afectada y ordena las correcciones. ¿Listo? Entonces, es el interventor el que decide la magnitud del área que debe ser intervenida y, y es quien reconoce al constructor esas intervenciones. Nuevamente, cuando son por razones no imputables al constructor. Con eso terminamos esta sección de subbase granular Invías 320 y nos vemos en la próxima clase, en la próxima sesión virtual. Hasta pronto.